Los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia de tercer semestre de Psicología les presentaremos a continuación la escala Wechsler de inteligencia para niños 4, donde explicaremos dos de sus subpruebas, retención de dígitos y concepto con dibujo. A continuación, empezaremos con la subprueba retención de dígitos. Lea los dígitos a una velocidad de 1 por segundo, dejando caer ligeramente la inflexión de la voz en el último dígito de la secuencia. Haga una pausa para permitir que el niño responda. No repita ningún ensayo de un reactivo. Si el niño pide que se le vuelva a decir el ensayo, debe decirle que responda como él crea mejor. Proporcione ayuda únicamente en la muestra de retención de dígitos en orden inverso. Antes de explicar el protocolo de aplicación, es pertinente mencionar que esta es una subprueba esencial de memoria de trabajo que se compone de dos partes: retención de dígitos en orden directo y retención de dígitos en orden inverso. La primera requiere que el niño repita números en el mismo orden que el examinador los ha leído en voz alta, mientras que retención de dígitos en orden inverso necesita que el niño diga los números en orden contrario a como se los presentó el examinador. En esta primera parte de la subprueba de retención de dígitos vamos a necesitar principalmente tres materiales esenciales: el manual técnico, donde hay una explicación generalizada de la prueba y lo que ésta mide; el manual de aplicación, donde puntualmente nos dicen los criterios de calificación; y por último, el protocolo, donde se va a aplicar en general toda la prueba y la ejecución de esta. Para poder iniciar la respectiva ejecución de esta prueba, tenemos que tener en cuenta la ficha técnica, donde nos presentan los materiales, el inicio y la discontinuación. Aquí tenemos el protocolo de aplicación, donde dan la explicación de cómo se tiene que realizar la prueba y la calificación de esta. Tengamos en cuenta que esta se divide en dos ensayos, donde está el reactivo o el orden directo y el orden inverso. En el orden directo, lo que se le va a explicar al paciente es que tiene que repetir los dígitos en el orden tal cual como éste se lo diga. Y en el orden inverso, tiene que pedirle que se lo diga inversamente, es decir, al revés. La discontinuación se va a presentar cuando éste tenga dos errores en el mismo reactivo, es decir, que si en el primer reactivo el paciente no dice o no retiene ni este número ni este número, entonces la puntuación va a ser de 0. Si dice el primero, la puntuación va a ser de 1. Si dice ambos, la puntuación va a ser de 2. Bueno, inicialmente va a repetir los siguientes dígitos que le voy a decir a continuación en el mismo orden en que yo se los diga: 2, 9, 2, 9, 4, 6. 4, 6. Ahora va a repetir los dígitos pero de forma inversa, es decir, al revés: 8, 2, 2, 8, 5, 6. 6, 5. En cuanto a la calificación general de esta subprueba, en cada ensayo califique con 1 punto la respuesta correcta y con 0 puntos la incorrecta o la ausencia de respuestas. La puntuación del reactivo es la suma de las puntuaciones de los ensayos en ese reactivo. La puntuación natural total para retención de dígitos es la suma de las puntuaciones de los reactivos, tanto para retención de dígitos en orden directo como para retención de dígitos en orden inverso. La puntuación natural total máxima para retención de dígitos en total es 32 puntos. Puntuación de proceso. La puntuación natural total de retención de dígitos en orden directo, es decir, el cuadro que presentamos aquí, se obtiene sumando las puntuaciones de los reactivos correspondientes, es decir, los que se presentan de este lado. Ahora bien, la puntuación máxima de retención de dígitos en orden directo debe dar un total de 16 puntos.
Luego, la puntuación natural total de retención de dígitos en orden inverso, es decir, los que presentamos acá, tiene que ser la misma función de suma que la anterior, teniendo como reactivos los de este ensayo. La puntuación máxima de igual forma tiene que dar un total de 16 puntos. La puntuación de la secuencia más larga de retención de dígitos en orden directo en el número de dígitos recordados en el último ensayo correspondiente que obtuvo la calificación de 1 punto. Por ejemplo, si un niño recuerda 7 dígitos en el orden directo una vez y falla en ambos ensayos de una secuencia de 8 dígitos, la puntuación de esta será de 7, es decir, los que se presentan acá es lo que va a sumar la retención de dígitos. De igual forma se puntúa en la retención de dígitos en orden inverso. Conceptos con dibujo. Esta es una subprueba la cual mide el razonamiento perceptivo de una persona. Esta prueba está diseñada para ver lo abstracto y lo categórico de una persona. En cada reactivo se presenta al niño 2 o 3 filas de dibujos y se le pide que elija un dibujo de cada fila con base a una característica en común. Para la aplicación de esta prueba se tienen en cuenta las edades. Si el niño tiene de 6 a 8 años, se muestra la parte A y B, que son los ejemplos, y seguidamente de esto se lleva a cabo la prueba en el reactivo 1. Si cumple con la edad de 9 a 11 años, nuevamente se muestra el reactivo A y B, que es el respectivo ejemplo, y después se aplica reactivo 5. Si cumple con la edad de 12 a 16 años, se muestra A y B y después se aplica el reactivo 7. Los niños de quienes se sospecha deficiencia intelectual deberán comenzar con el reactivo 1. Hay que tener en cuenta que se presenta una inversión si un niño de 9 a 16 años no obtiene una puntuación perfecta en cualquiera de los primeros 2 reactivos dados. Aplique los reactivos anteriores en secuencia inversa hasta que el niño obtenga puntuaciones perfectas en los 2 consecutivos. La discontinuación se implementa cuando el niño discontinúe, es decir, que responda de manera errónea después de 5 calificaciones consecutivas de 0. Dentro de las instrucciones generales debemos tener en cuenta que para evaluar al niño es importante proporcionarle la ayuda únicamente en los 2 primeros reactivos, A y B. Es importante también que tengamos en cuenta que el niño puede señalar, nombrar o expresar los números correspondientes a los dibujos elegidos. No solamente puede ser verbal, sino también puede indicar con el dedo o con la mano. Si el menor pregunta el nombre de un dibujo, se le da únicamente el nombre del dibujo a que se le corresponde el señalamiento. Si el nombre que el niño da para un dibujo es poco claro, se le pide que señale el dibujo que quiere decir dentro de los conceptos con dibujos. Para la aplicación de la prueba es importante mencionar que si el paciente tiene en cuenta los 2 primeros reactivos, que son A y B, se procede a aplicar los demás reactivos correspondientes a su edad. Dentro de los conceptos de dibujos, el paciente debe señalar qué estímulos son iguales y si este no procede a señalar los 2 estímulos, se le hace una calificación de 0 y se señala qué estímulo señaló. Si el paciente señala 2 estímulos correctamente, se hace una calificación de 1 y si no señala ninguno, se hace una calificación con NS. Para la puntuación natural total debemos tener en cuenta que esta es una máxima de 28. Lo único que necesitamos es sumar los reactivos que dijo correctamente en todos los
poner el resultado